¿Qué tal? Muy buenas noches, que tengan todos ustedes de nuevo, como siempre, bienvenidos a su taller de historia, el primero del año, hoy estamos 2 de enero, segundo día de este año del 2023. Espero que hayan pasado un excelente fin de año y les deseo de todo corazón lo mejor para este 2023, que hoy ya cumple 48 horas el niño del 2023. Felicidades a todos los que me han visto durante casi 3 años, a los socios, los residentes, la gente que nos escribe de toda la República y más allá de ella. Pues les deseo lo mejor de lo mejor, que la historia les haya servido y les sirva para poner nuestro granito de arena en este 2023. Que Dios les conceda un año extraordinario a todos ustedes y a nuestro país. Saludos como de costumbre a todos los socios y residentes. Agradecimiento al Yucatán Country Club por estas facilidades que nos ha dado, de poder entrar por medio de Instagram, por medio de Facebook, de sus redes sociales, para que todos ustedes tengan la facilidad de poder saber un poquito más de la historia verdadera, de crear esa curiosidad histórica, esa duda metódica, como se decía aquel filósofo, de investigar, de poner parte y llegar a la verdad. La verdad que siempre, por muy terrible que pueda ser, es mejor que una mentira consuetudinaria y constante. Bien, pues bienvenidos, y hoy vamos a proseguir con el tema de las mujeres que forjaron el segundo imperio mexicano. Y hoy vamos a hablar de una persona, un personaje, pues hasta cierto punto desconocido en la historia, muy desconocido. Y pues este personaje, que se llama, o se llamó, okay, Josefa de la Peña y Azcárate, la famosísima Pepita, Pepita de la Peña. Un personaje importantísimo, joven, muy joven, que participó y que tuvo una presencia importantísima en los años del imperio de Maximiliano en México, e inclusive más allá del imperio de Maximiliano, pero que es poco conocida. La hemos borrado un poco de la historia porque la sombra de Carlota, por ejemplo, en el caso del imperio, la avasalla totalmente. En menor escala, la mujer que vimos la semana pasada, Eugenia Montijo, y otras por allá, que hacen que esta niña quede muy olvidada, cuando creo que hay que hablar de ella, porque jugó un papel importante. Llegó un momento en que llegó a ser la primera dama del imperio de Maximiliano. Y quiero empezar a hablar con ella de lo poco que hay de ella. Muy pocos se han dedicado a escribir sobre ella. Poca gente. Casi todos los historiadores, novelistas, literatos, etcétera, se han enfocado especialmente a Carlota. Carlota, y está bien, porque fue la emperatriz, al fin de cuentas. O, en el otro caso, la némesis de Carlota, por decir algo, era Margarita Maza, de Juárez. También tenemos bastante información de ella. Pero de esta niña, y le digo niña porque vamos a ver la edad, hay poca, muy poca, y ha quedado totalmente olvidada. No era una princesa en el sentido como Eugenia o como Carlota, pero sí de una familia importante, sino de alcurnia aristocrática, sí de personalidades históricas, que ahorita vamos a comentar. Su nombre, ya lo dije, se llamaba Josefa de la Peña y Azcárate. Era conocida como Pepita
Pepita de la Peña. Y así le decían, por muy jovencita, muy bonita, muy fina, la niña, sobre todo a los 15, 17 años, que es cuando empieza a figurar. Y vamos a hablar ya, entramos ya en materia sobre ella, quién era Pepita de la Peña y Azcárate. Bien, Pepita de la Peña y Azcárate era una mexicana de la Ciudad de México y su papá era nada menos y nada más que don Manuel de la Peña y Peña. Y su abuelo materno era nada menos y nada más que don Francisco Azcárate. Y ustedes se preguntarán, ¿y esos señores quiénes eran? Bueno, don Manuel de la Peña y Peña fue presidente interino de la República Mexicana en uno de los tantos periodos que el presidente Santana abandonaba el poder y se iba a su hacienda Manga de Clavo a jugar gallos o por algún otro motivo. Y dejaba siempre hubo un montón de interinatos. En los 22 años que Santana tomó el poder 11 veces, dejó un montón de interinos que a su vez iban y nombraban a otro interino y así un chorro de interinatos, un montón. Entre ellos Valentín Gómez Farías, quizá el más conocido, Miguel Barragán, Nicolás Bravo, José Justo Corro, Mariano Arista, Mariano Paredes, Manuel de la Peña y Peña, en fin, José María Lombardini y un chorro más. Fue la época de interinatos. Para Santana era muy fácil irse y dejar a alguien que manipulara. Pero en el caso de don Manuel de la Peña y Peña es un punto muy especial. Porque don Manuel de la Peña y Peña fue presidente de México interino en el peor momento de la historia de México. Santana se lo va a dejar en el momento en que las tropas americanas entraban a la Ciudad de México triunfantes después de las batallas cercanas a la Ciudad de México, de la batalla de Padierna, de la batalla del Molino del Rey, de la batalla de Churubusco y de la batalla de Chapultepec. Y entraban y se tomaban posesión de la Ciudad de México, del Zócalo, y Scott tomaba posesión del Palacio Nacional. Y Santana, presidente, que huía ignominiosamente disfrazado rumbo a Veracruz, para de ahí irse a La Habana y luego a Jamaica y terminar al final de cuentas en Colombia. Y dejaba como presidente interino al presidente de la Suprema Corte de Justicia, que era en ese entonces precisamente don Manuel de la Peña y Peña. Bien, don Manuel de la Peña y Peña era un político, abogado, que había hecho, obviamente se había forjado durante todo el periodo santanista como abogado. Había hecho carrera judicial. Era una persona que sabía mucho de leyes. Y en ese momento había sido nombrado ministro de la Corte y en el año 1847 era presidente de la Corte. Don Manuel pertenecía en ese entonces al bando que no partido, malamente utilizan los historiadores del siglo XX la palabra partidos, partido conservador, partido, eran bandos, más que partidos, eran bandos como tales. Pertenecía al bando centralista. Tengamos en cuenta que cuando se hizo la Constitución de 1824, se formaron dos bandos en el Congreso. El bando federalista, totalmente proamericano, que pretendía imitar a ultranza y de la manera más absurda y burda también la Constitución de los Estados Unidos de América, sin darse cuenta que era un traje que no le quedaba al pueblo mexicano, le quedaba demasiado ancho. Pero ellos lo intentaron y lo lograron. Y el otro bando era el bando centralista,
donde buscaban un híbrido que quizá hubiera funcionado mejor entre no volver al virreinato, ni a la monarquía, ni al imperio, pero no declararse 1000 por 1000 republicanos como Estados Unidos, porque no tenía México esa tradición. Entonces buscar una especie de centro donde el presidente fuera central hasta que se enseñara a los mexicanos qué era el federalismo. ¿Ok? En la Constitución del 24 ganaron los federalistas, pero recuerden ustedes, que saben mucha historia de México, sobre todo de los primeros 20 años de su vida independiente, que México se debatió en un montón de guerras civiles, independientemente que en esos 20 años de vida independiente de México vino la guerra de Texas, la guerra contra Yucatán, la guerra de los pasteles, la guerra contra Estados Unidos y un chorro de guerras más. Hubo un montonal de guerras civiles. Y esas guerras civiles eran por bandos. El bando federalista que quería imponer la Constitución del 24 y un bando centralista que decía, no, esto no sirve, vamos a hacer otra. Y así se enfrentaron dos Méxicos durante años. Luego cambiaron de nombre y fue el bando liberal y el bando conservador. Luego cambiaron de nombre, fue el bando republicano y el bando imperialista. Y al fin de cuentas esto quedó ya zanjado con el triunfo de los republicanos, liberales, federalistas en Querétaro cuando fusilaron a Maximiliano, que fue ya el triunfo rotundo de este bando, que al fin de cuentas es federalista, liberal, republicano. Ya con la derrota total del centralista, conservador, imperial, o imperialista, como se les decía. Bueno, pero ¿qué tiene que ver todo esto con Pepita? Ahorita lo vamos a ver. Su papá pertenecía al bando centralista. ¿Ok? Cuando los norteamericanos tomaron la Ciudad de México en 1847 y Santana huyó, él quedó como presidente en una posición terrible, porque no podía quedarse en la Ciudad de México, porque era una ciudad ocupada por el enemigo vencedor. Y él, con lo que quedaban los restos del gobierno, uno que otro diputado ahí perdido en el espacio, uno que otro ministro de la corte, se trasladan a Querétaro para desde ahí poder hacer algo parecido a un gobierno mexicano que pudiera pactar como vencido la desocupación de la Ciudad de México y por ende del país. Lo primero que había que hacer era sacar a los americanos de ahí. Ya no podían sacarlos por la vía militar, puesto que el ejército mexicano había sido aplastado. Y su principal jefe, Santana, había huido, repito, ignominiosamente. Por lo tanto, la única manera era el pacto. Pactar. Claro que había que pactar como vencidos. Y es acá donde Manuel de la Peña y Peña va a nombrar a su representante, a don Luis G. Cuevas, don Luis Gonzaga Cuevas, para que pacte con Mr. Trist y con Scott la salida de los norteamericanos de México. Obviamente él tenía que pactar como vencidos. Y es ahí donde los norteamericanos ponen como condición, el primero, que México firme un documento, que van a ser los tratados de Guadalupe, firmen un documento que México es el culpable de la guerra. Segundo, que México tenía que pagar todos los gastos porque era el culpable. Tercero, como no había dinero, pagaba con territorio. Cuarto, se nombraba qué territorios era lo que quería Estados Unidos, con los cuales pagaría México. Ya sabemos cuáles, todo el norte de la República Mexicana. Y quinto, una vez cumplido esto, los Estados Unidos se retirarían. Manuel Peña Peña dice que sí a todo esto. Era importante porque los Estados Unidos solo estaban pidiendo el norte. O sea, lo que era Nuevo México, la Alta Sonora, la Alta California, Texas, lo que hoy es obviamente California, Nuevo México, en Arizona, Texas, toda esa parte.
y dice que sí. Obviamente, el bando liberal o federalista brinca y empieza a llamar a Peña y Peña y toda su banda traidores, porque están entregando todo México. ¿Qué pretendían los federalistas? Que la guerra siguiera. Y esta postura federal y liberal nos la han presentado en los libros de historia oficial como la postura patriótica, cuando era todo lo contrario. ¿Qué guerra se podía dar si ya no había ejército mexicano? ¿Qué guerra? La proclama de Miguel Lerdo, que decía, pelear hasta el final y se pierde todo, que se pierda todo, pero no ceder nada. Esa era una postura traidora. ¿Por qué? Porque lo que pretendían los centralistas era lo contrario, era, ya se llevaron eso, que se lo lleven, pero que nos dejen el todo. Salvar lo salvable, ¿qué es esto? Entonces hay vida y esperanza. Pero nos han hecho creer que la postura federal o liberal era la buena, cuando no es así. Y la prueba es lo que hemos comentado en alguna otra ocasión, en algún otro taller, los que me han hecho el honor de tomar estos talleres, cuando Miguel Lerdo, en el famoso brindis del desierto de los leones, brindó por el triunfo de los Estados Unidos sobre México, ahí delante de Scott, y dijo que ojalá no se quedaran con lo que ya tienen, sino que se lleven todo y que desaparezca la religión católica y el idioma español. Estaba clara la postura de los federalistas, el entreguismo total. Pero Manuel de la Peña y Peña no cayó en eso y firmó los tratados. Y Estados Unidos se llevó la mitad, cierto, pero nos dejó el resto. O sea, la postura de la Peña y Peña, que en un estudio verdadero puede ser es una postura patriótica. Bueno, pues en esos momentos de los que estoy hablando, 1848 que se firmaron esos tratados, estaba recién nacida su hija, Josefita de la Peña, que nació por esas fechas. Nacía Josefita en un México que acaba de ser mutilado, de un padre que el bando liberal lo satanizó como traidor cuando no lo era, y nacía de lo que en México es muy dado a decir, y no quiere decir que todos sean malas familias, es una forma de hablar, de una buena familia. Su abuelo materno, ya sabemos quién es el papá, ahora el abuelo materno, porque Azcárate era un apellido importante, don Francisco Azcárate. Don Francisco Azcárate era nada menos, pero nada más, o había sido, mejor dicho, regidor del Ayuntamiento de México en el año de 1808, abogado también. O sea, había sido regidor hacía 40 años, cuando tenía 20 y tantos, 25, muy joven. Había sido regidor del Ayuntamiento de México, abogado también, jurista, muy preparado. Cuando fue regidor del Ayuntamiento de México en 1808, compartió regiduría con el licenciado, otro abogado, don Francisco Primo de Verdad y Ramos. Y estos dos personajes, Azcárate y Primo de Verdad, junto con un fraile mercedario llamado Fray Melchor Talamantes, fueron los que propusieron una autonomía del virreinato cuando se enteraron que Francia había capturado a los reyes de España y que José Bonaparte, reinaba en España. Fueron ellos los que convencieron al virrey Iturrigaray en 1808, 40 años antes de todo esto, para que se declarara independiente y la Nueva España se volviera un reino aparte, pero no contra España, sino contra Francia. No funcionó esto, porque lamentablemente la audiencia
formada por funcionarios burócratas españoles peninsulares, a los que se llamaban gachupines, dan un golpe de estado contra el virrey. Aprenden al virrey y aprenden a los regidores y síndicos del ayuntamiento. Y comen tanque. O sea, bueno, digo, para coloquial también, comen cárcel, comen bote. Y asesinan al líder del ayuntamiento, que era, hizo Primo de Verdad. Azcárate está encerrado. Cuando pasa todo esto, cuando pasa y el virrey es destituido y vienen otras épocas, y viene el virrey Lizana, que era arzobispo también, y luego, y anteriormente Garibay, salen de la cárcel. Salen. Y don Francisco Azcárate, joven, tenía un futuro por delante, pues era buen abogado, se mantiene al margen. Sin embargo, nunca dejó de pensar que la independencia era necesaria. Viene la guerra de independencia. Viene Hidalgo, Allende, Aldama y la guerra, los saqueos, los pillajes, los asesinatos, los incendios, las destrucciones de lo que venía siendo la propiedad, y no solamente la propiedad, sino además la industria agrícola y la industria minera, la destrucción de las minas, las matanzas espantosas que realizaron en la época de Hidalgo en Valladolid, hoy Morelia, en Guanajuato, en Celaya, en Guadalajara. Azcárate los ve y no puede comulgar con esas ideas. Él quería la independencia como miles más, pero no así. No así. En donde se atentara contra el derecho ajeno, donde no se respetara la vida humana, donde se enfrentaran hermanos contra hermanos, se fomentara el odio de clases, como estaba haciendo Hidalgo y Morelos, principalmente Hidalgo. Y se mantuvo al margen. Nunca apoyó al ejército realista, nunca apoyó al virrey Venegas ni al virrey Calleja, para nada. Pero tampoco apoyó a Hidalgo, como tampoco apoyó a Morelos. No era la forma de independencia que se quería. Una división de mexicanos, una guerra de castas, no era eso. No era matar a los ricos para apropiarse de sus bienes, como lo hacía don Miguel. No, no era eso, y se mantiene al margen. Termina la era, mejor dicho, de violencia terrible de 1810 a 1815. Y entre el 15 y el 20 hay un bajón de la violencia. Y nada más queda una que otra guerrilla por allá, muy tenue, que trató de darle un poco de tanque de oxígeno el español Francisco Javier Mina, pero de ahí no pasó. No se compara para nada esa segunda etapa semiviolenta, casi nula de violencia, de 1815 al 20, con la de 1810 al 15, donde esa sí fue terrible. Él se mantuvo al margen, pero empezó a frecuentar reuniones secretas y clandestinas, como lo había hecho antes con Primo de Verdad. Por la independencia, por la independencia. En la Profesa, cuando se empieza a hablar otra vez de la independencia en 1820, no está la lista, no está que su nombre estuviera ahí, pero era evidente que no había una lista como tal. Vamos a pasar lista, ¿quiénes ya vino hoy? Eran reuniones clandestinas, pero es probable, como abogado, ya experto, había participado con sus compañeros, con Primo de Verdad, ya muerto, quería la independencia. Es probable que haya asistido a las reuniones de la Profesa, porque ahí existían un chorro de personas, criollos y españoles. Se consuma la independencia. Y Trubilla la consuma sin derramar una gota de sangre. En ese periodo. No, digo, antes claro que derramó, porque se enfrentó a las tropas de Morelos y claro que derramó. Pero en ese momento no. Era lo que deseaba. Y ahora sí lo vemos. Entre el gabinete imperial, entre los abogados del imperio, estaba Francisco Azcárate. Y obvio, pertenece
o va a entrar a la Suprema Corte de Justicia como ministro, junto con otros, con Andrés Quintana Roo, que era más o menos de su edad, con José Justo Corro, también. En fin, y empieza una carrera judicial muy importante. Está en desacuerdo con que la Constitución del 24 sea una copia casi fiel y exacta, sin el casi, de la de los Estados Unidos. Sin embargo, no pertenecía al Congreso, sino al Poder Judicial. Pero hay varios escritos de él en que no. Está de acuerdo en cambiar la Constitución en el 36, y él como ministro da su opinión. Y eso aparece en la Constitución la famosa Constitución Centralista de 1836, también conocida como las 7 leyes, donde aparece el famoso Supremo Poder Conservador. Y así, ese personaje jurista conocido. Luego, más adelante, también cuando se crea el Senado, aparece también como senador. Tiene grandes debates con Andrés Quintana Roo, con don Manuel Crescencio Rejón. Y ya un poco más de mayor edad, hasta con don Mariano Otero. O sea, Zárate era un personaje. Bueno, pues de este tronco venía Pepita de la Peña. No se puede hablar que fuera una familia de rancia aristocracia, porque obviamente todos ellos se habían hecho a partir de la independencia, pero sí de familias conocidas, de familias que habían luchado por México, a su manera desde luego, coincidentemente con el bando centralista, conservador, como ya se empezaba a llamar en la época en que nació Pepita, y le van a dar una educación fina, clara a esta niña. Una educación como se daba a las niñas que nacían en esa época. Como le dieron también a otro personaje que va a ser Concepción Lombardo. Una educación de primera. Le enseñaban a leer y a escribir, pero meramente no es que fueran a la escuela, sino iban a una especie de colegio de amigas, donde se enseñaban a costurar, a hacer pasteles, a cocinar, a prepararse para un buen matrimonio, porque se supone que tenían, si no eran millonarias, sí tenían dinero y tenían, pues no un apellido noble, pero sí de gente conocida y apreciada en ese México que todavía no encontraba bien su esencia. Y obviamente Pepita crece como una niña bien, crece no digamos con 10 o 12 criados, pero crece no pasa ningún problema económico. Y así, tiene una hermana, no recuerdo el nombre, creo que se llama Laura, no estoy muy seguro. Y así va creciendo, y como a los 12 años más o menos, fallece su papá, don Manuel. Y en ese entonces, la ausencia del papá, sobre todo cuando no tenías una super mega herencia, pues era muy terrible, porque las mujeres no trabajaban. Las enseñaban a cocinar, a coser, a hacer panes, repostería, a tratar a los hijos, pero no a trabajar. Y evidentemente, pues cuando faltaba en este caso, pues van a empezar los problemas económicos, que los van a ayudar primero los tíos, y así por el estilo van a estar las cosas. Pero como eran unas familias conocidas, pues preferían a veces comer mal, pero vestir bien. Sacrificarse en algo, pero asistir a la fiesta que daba la señorita fulana. A ver si ahí conocían a un novio que pudiera enamorar a la niña de 13 años, de dinero, de familia conservadora, que se casara con ella. No vivían en la ruina, no vayan a pensar que vivían en una miseria o una posilga, no, pero simplemente ya no tenían la entrada del papá, más que era el apoyo que les daban
sus tíos o algo así por el estilo, y eso hacía que la niña, que además, según parece, era bonita, pues estuviera presentable. Muy bien. Por cierto, esta niña era prima hermana de Rosario de la Peña. Y los que saben mucho de literatura, Rosario de la Peña es o fue el amor imposible de Manuel Acuña. Fue la autora del Nocturno, que luego se llamó Nocturno a Rosario. Aquella famosa, fue aquel famoso poema que hizo Manuel Acuña, enamorado perdidamente de la prima de Pepita de Rosario, que le dijo, pues bien, yo necesito decirte que te amo, que te adoro, todo lo demás, ¿no? Y al final de cuentas, como no le hizo caso, eso dicen, pues se suicidó don Manuel Acuña. Bueno, pues Rosario de la Peña era prima hermana de Pepita. O sea, era de familia conocida. Bien, pues así las cosas, Pepita va llegando a la edad de las ilusiones y va llegando al año de 1800, cuando cumple 15 años. Cuando cumple 15 años, estamos hablando del año de 1863. Y en 1863, su familia, conservadora, centralista, ahora llamada conservadora, pues estaba molesta y triste porque su bando había perdido la guerra de Reforma, donde había ganado el bando liberal. Juárez era el presidente y obviamente le tenía miedo a Juárez, al que se le veía como un demonio, como un anticristo. Y así lo vieron. Nos narran en muy pocos documentos que hay, o novelados también de la vida de Pepita, que cuando Juárez triunfó en la Guerra de Reformas del año de 1861 y Pepita tenía 13 años y su carruaje entró por la Ciudad de México, la casa de los Peña y Azcárate estaban en el derrotero que Juárez iba a entrar por la entrada que venía de Veracruz hacia el Zócalo de México, y que dicen que, como se rumoró entre la conserva, como se decía antes, de que Juárez era un demonio que había logrado vencer por artilugios demoníacos al partido católico, al partido liberal, pero al partido conservador Miramón había huido, y que se esperaba que Juárez fuera a demoler iglesias y hacer algo parecido a lo que Robespierre había hecho en la Revolución Francesa unos 70 años antes, pues que prendieron sus velas benditas en el momento en que el carruaje negro pasaba. Juárez, como una especie de ídolo de bronce, sentado en su carruaje. A su lado estaba varios personajes, entre ellos Guillermo Prieto, Melchor Ocampo, que entraba, y que estaban rezando porque pensaban que Juárez era el anticristo, y que la hermana, bueno, se puede hacer novela, que corrió la cortina para verlo pasar y que vio a Juárez muy moreno, que dijo, sí, es el diablo, ya le vi su cola. Tengan en cuenta la mente de esa época, porque está muy moreno, porque viene del infierno. Obviamente eran de sus cuentos. O sea, ¿qué quiero decir con esta anécdota? Que obviamente pertenecían a una familia eminentemente y fanáticamente conservadora. Pepita la Peña. En 1862, ella cumplía 14 años. Su familia, pues ya quedamos en que vivía más o menos ayudada. Viene la batalla de Puebla, el 5 de mayo, donde vuelve a ganar los mexicanos. El grupo de Juárez. No tenemos datos de qué habrán opinado Pepita y su familia, pero obviamente, pues cada vez veían más lejano un retorno del Partido Conservador. Y en 1863, los franceses mandan refuerzos, como hemos comentado en alguna otra ocasión, derrotan ahora sí al ejército mexicano y Juárez huye rumbo al norte para establecer en algún lugar su gobierno itinerante y prófugo. Y los franceses ocupan la Ciudad de México. Aquí es donde parecía
que renacía el Partido Conservador. Ojo aquí, Pepita tenía 15 años, la edad de las ilusiones, y para esa época, en edad de merecer. Ya su mamá, la viuda de la Peña, estaba buscándole pareja, pero no cualquier muchachito, no un muchachito, no, para pasar rato, alguien de lana que la sacara de pobres a todos ellos. Porque a veces la niña era bonita, y como podía, iba a las fiestas. Bien, pues en el 63 ellos salen a recibir a los franceses. Es una de las familias que es recibida por el mariscal Forey, que es el que entra a la Ciudad de México. Era una familia conservadora, okay, y lo recibe Forey, lo saluda, pero hasta ahí, no pasa más. Y ellos saben que Forey reúne a una asamblea de notables donde había varios amigos de su papá, como Ignacio Aguilar y Marocho, como el padre Miranda, que declaran a México, a esta reunión que hizo Forey, o esta junta de personas, le llamo junta de notables, que declaran a México un imperio, y le ofrecen la corona al archiduque Maximiliano de Austria, y de esa junta se nombra a una comisión para que se traslade a París para recibir instrucciones de Napoleón III, para que a su vez ya se formalice, si es necesario, ir a Viena para hablar con el archiduque Fernando José Maximiliano de Habsburgo. Todo esto Pepita lo sabía y comentaba. Eran conservadores, eran imperialistas, les gustaba todo esto. Y bien, en el transcurso de todo esto hay un cambio de gobierno francés en México. A Forey lo cambian y viene un nuevo militar, el mariscal Francisco Aquiles Bazaine. Un hombre grande, un hombre de 60 años, para esa época 60 años eran 60 años, fuerte, alto, francés, viudo, con 2 hijos ya grandes, pero que era el hombre de confianza del emperador de Francia, de Napoleón III, y venía a prepararle el camino a Maximiliano. Es decir, Forey había triunfado sobre el ejército mexicano, pero no era de la total confianza de Napoleón, y decidió poner a su gente de confianza, a su amigo, a Bazaine. Y Bazaine llega con 2 objetivos. Número 1, aplastar la resistencia juarista, perseguir a Juárez hasta el confín del mundo y preparar el camino expedito al archiduque Maximiliano. Ese era lo que venía a hacer Bazaine. Y lo hizo bastante bien, aunque nunca pudo capturar a Juárez, pero sí, vaya que sembró el terror entre los guerrilleros y entre todos los juaristas. Ojo aquí con Francisco Aquiles Bazaine, no se pierdan el nombre de este señor. Pues bien, Francisco Aquiles Bazaine prepara todo, y un año después, en 1864, cuando Pepita tenía 16 años, llegan los emperadores Maximiliano y Carlota en un México expedito, aparentemente todo bien, gracias a Bazaine, para recibir a Maximiliano. Y aquí las cosas van a cambiar. Pero esto lo veremos la próxima semana. Bueno, muy bien. Buenas noches tengan todos ustedes y nos vemos el próximo lunes a la misma hora. Gracias y de nuevo, muy feliz inicio de año nuevo. Buenas noches.